El hipotálamo produce GnRH, que estimula a la hipófisis para que produzca FSH y LH. La FSH actúa en los ovarios, estimulando el crecimiento de los folículos y su maduración, hasta que haya un folículo dominante. Este folículo producirá mayores cantidades de estradiol que los que no alcanzaron este estado. Por lo tanto, la FSH contribuye también a la esteroidogénesis ovárica. Por otra parte, la LH contribuirá con la ovulación. Esta hormona también se encarga de luteinizar el cuerpo hemorrágico para que se transforme en cuerpo lúteo. Este proceso denominado luteinización también contribuye la LH. Como ya dijimos, el folículo dominante presente en el ovario se encarga de toda la secreción de estrógenos durante el estro. Estos estrógenos van a actuar sobre el sistema nervioso central, favoreciendo los cambios de comportamiento de la hembra que indican que está en celo. El estradiol también estimula la producción de LH para que se dé el pico y por ende la ovulación. Esto se da en ausencia de progesterona, es decir, no hay un cuerpo lúteo funcional presente. Los estrógenos también ejercerán efectos sobre el tracto reproductivo, generando las condiciones óptimas para la llegada de los espermatozoides. Dentro de esto se encuentra mayor producción de moco, mayor irrigación, aumento del tono muscular, entre otros. A este pico de LH, favorecido por los estrógenos, también ha contribuido la inhibina, la cual es liberada por el folículo que se encarga de inhibir la producción de FSH sin alterar la de LH. Después de la ovulación, el ovario también produce progesterona. Esta es producida por el cuerpo lúteo y realizará una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis, disminuyendo la producción de GnRH para que no se den nuevas ovulaciones mientras el útero se prepara para concebir. Algunas otras funciones de la progesterona incluye que actúa sobre el endometrio, generando una retroalimentación positiva sobre el endometrio para promover el desarrollo de las glándulas endometriales, preparándolo para una futura gestación. Sobre el miometrio realiza una retroalimentación negativa, evitando la contracción de este músculo y reduciendo la motilidad uterina. Esta hormona también se encarga de convertir el moco del cérvix en muy denso y viscoso, disponiéndolo en forma de tampón para evitar la entrada de gérmenes a la luz uterina. También tiene un efecto positivo sobre la glándula mamaria y esto lo hace en sinergia con los estrógenos. Finalmente, si al día 17 no se ha dado la implantación o no hay un reconocimiento materno-embrionario, el útero producirá prostaglandina F2 alfa, cuya acción principal es lisar el cuerpo lúteo. Esto disminuye los niveles de progesterona, lo cual hará que se elimine la retroalimentación negativa que ésta tenía sobre el hipotálamo y por lo tanto se liberará nuevamente GnRH para que se active la LH y la FSH y un nuevo ciclo sexual comience.